Aprovecho antes de empezar y oramos por nuestros pastores que están en Estados Unidos. Padre, gracias por la vida de nuestros pastores Javier Vera y Marta. Pedimos, Señor, tu respaldo, tu protección, tu dirección, que ellos sean bendecidos, guardados, usados por ti en gran manera. Guarda a sus hijas, Señor, en este tiempo. Toda su familia esté guardada y protegida por el Señor. Que Dios, que Cristo Jesús haga su voluntad con sus vidas para la gloria de Dios. Amén y amén. Salmo capítulo 19, versículo 2. Dice así la palabra de Dios: un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. El tema en esta mañana es portales de sabiduría. Estamos siempre creciendo en los temas referentes a la sabiduría. ¿Por qué el tema portales? Cuando hablamos de portales, hablamos de puerta, accesos a la sabiduría que Dios tiene preparado para nosotros. Este versículo revela algo poderosísimo. Dice, un día emite palabra a otro día. Aunque usted no lo crea, esta parte, referirnos a esto es algo profundo, es algo amplio que va a llevar mucho tiempo, y esto lo vamos a dejar para otro momento por esa razón. Pero donde dice, y una noche a otra noche declara sabiduría, esta palabra tiene una gran respuesta a lo que es mi tema. Dice que al pueblo de Israel en un momento le llamó muchísimo la atención por qué los levitas eran las personas más sabias en Israel. Al pueblo le llamaba siempre la atención por qué los levitas tenían las respuestas a todas las preguntas que ellos hacían. ¿Por qué los levitas sabían manejar las situaciones? Tenían la sabiduría de Dios, la gracia. ¿Por qué ellos siempre estaban preparados? Tenían tanta lucidez, sabían de todo. Eran personas entendidas en los tiempos. Esa palabra aparece con la tribu de Isaacar en el Antiguo Testamento. Pero realmente los levitas eran personas entendidas en todos los tiempos. Entonces al pueblo de Israel le comenzó a llamar mucho la atención. Y ya que tenían esa curiosidad y ya que ellos querían saber la razón, ellos comenzaron a investigar y a analizar, a estudiar a los levitas. Y se dieron cuenta de algo muy notable: que esas personas más sabias y más preparadas no leían la Torá en el día. Increíble. Ellos no leían durante el día. Ellos trabajaban en el tabernáculo o trabajaban donde les tocaba en el templo. Ellos hacían los trabajos que tenían que hacer con ayudar al pueblo, asistían al pueblo, le enseñaban al pueblo, les guiaban, hacían los sacrificios correspondientes, todo lo que tenían que ofrecer en el altar, ellos hacían. Ellos trabajaban en el día. Y le impresionó esto al pueblo, cómo ellos, que son los que manejan la sabiduría, ellos no están leyendo la Torá en el día. Es como nosotros muchas veces nos puede decir, pero vos no lees la Biblia, ¿verdad? Pero ¿qué hicieron ellos? Comenzaron a investigar más y se dieron cuenta que los levitas de noche estudiaban la Torá. Ellos de noche estudiaban, profundizaban, todo el día trabajaban. Y de noche ellos comenzaban a estudiar, a indagar, a buscar al Señor. Y es todo un esfuerzo porque en ese tiempo no había ni electricidad, no había energía eléctrica. Había lámparas, era diferente, pero todo eso. Entonces los sabios, cuando hablo de los sabios, hablo de todas las personas que están muy entrenadas en la palabra, más que los teólogos de hoy en día. Ellos sacaron esta conclusión. Salmo 19, versículo 2. Una noche a otra noche declara sabiduría.
en la noche se abren portales de sabiduría. La noche es un tiempo donde Dios abre portales. ¿Para quiénes? Para aquellos que le buscan. Pero ¿por qué Dios permite que ellos accedan a eso? Porque lógicamente Dios creó las etapas del día, los momentos, y el ser humano tendría que a la noche dormir y descansar. Ese era el tiempo que le correspondía al ser humano, dormir, descansar, porque en el día ya hizo todas sus labores. Pero como el ser humano, en vez de descansar por una intención de buscar a Dios, de conocerle más al Señor, conocer sus secretos, conocer su palabra, estaban renunciando a su sueño, porque ellos estaban, vamos a decir, haciendo un costado, estaban haciendo un sacrificio, porque es la hora que Dios sabe que a ellos le tocaba dormir, pero ellos estaban haciendo ese esfuerzo. Por eso Dios les premiaba y les abría portales de sabiduría. Y ahí se cumple lo que dice la palabra: el que busca, halla. Pero Dios también está impartiendo sabiduría a aquellos que se están esforzando. Por eso todo sacrificio cuenta delante de Dios, porque Dios tiene presente. Ese sacrificio que a veces haces de dejar de dormir, de dejar de comer en caso del ayuno, de lo que sea, Dios está mirando y Dios abre puertas, accesos de bendiciones a tu vida. Eso tiene la explicación espiritual. Pero ¿qué dice la ciencia acerca de esto? El cerebro, al descansar a la noche, al levantarse de madrugada, está fresco. Las neuronas están mucho más receptivas y al no haber distracciones medioambientales como el ruido y el haber menos luz, el cerebro dice que se concentra mejor y ahí el cerebro retiene más información que logra capturar. Por eso la oración, la meditación, la lectura de la palabra es más poderosa en el horario de la noche. O sea, eso tiene un aval científico. Lo que Dios hace generalmente es increíble. Todas las cosas que Dios así determina es increíble. Como en el caso, me estaba acordando en estos días, estábamos hablando en el altar del caso de la circuncisión. Dios justo el 8º día le da la indicación a Abraham de que se corte el prepucio de los niños. 8º día. Ese día es ideal porque la vitamina K dice que sube y es ideal ese tipo de situaciones para que esa herida comience a recuperarse más rápidamente. Es el momento más indicado según la medicina. Hoy en día nosotros sabemos que la recuperación es más rápida. Y esas cosas Abraham no sabía. Abraham no tenía ni la más mínima idea, quizás esos conocimientos de medicina. Pero Dios, que es sabio, Dios que sabe por qué hace todas las cosas, Él estableció de esa forma, y de esa forma hoy nosotros con la medicina podemos comprobar. Entonces esa recuperación es mucho más rápida. Dios sabe cada cosa. Y referente a esto, como Dios abre por la noche portales de sabiduría, nosotros tenemos, ahora que sabemos, quizás usted ya lo sabía, quizás no sabía, pero tiene que considerar con más razón, si por la noche luego usted tiene el hábito de estudiar la palabra de Dios, con más razón hoy tiene que reforzar su fe al saber que Dios va a estar proporcionando mayor gracia, mayor favor y sabiduría sobre su vida. Por eso, una de las cosas que siempre me llamó la atención es por qué Nicodemo tuvo que ir de noche a consultar a Jesús las cosas espirituales. Y ahora vamos a buscar San Juan capítulo 3. Nos va a ayudar también Jesús ahí. Hoy están como nunca en equipo trabajando. San Juan capítulo 3 habla de la famosa historia que conocemos de Jesús y Nicodemo. Pero nunca yo me iba a imaginar que lo que decía el Salmo 19:2 iba a tener tanto significado.
Dios permite la noche, ese momento. Pero si usted comienza a estudiar profundamente el tema de la noche, usted se va a dar cuenta que en las 4 vigilias hay también muchas intensidades de la manifestación del poder de Dios. Se considera que la tercera vigilia es una de las más fuertes, las más potentes, porque se abre el portal de la medianoche hasta las 3 de la madrugada. Entonces, realmente el ambiente, la atmósfera está tranquila, no hay una distracción y eso favorece para que uno tenga un momento de mayor intimidad y un acercamiento a Dios, y muchas cosas suceden. Eso no solamente nosotros lo sabemos, la gente que no está en el cristianismo, que conoce el mundo espiritual, maneja y esas reglas usa muchas veces para favorecer lo que hacen, porque esas son cuestiones que no tienen que ver con el cristianismo ni con otra religión, son principios espirituales que Dios estableció. Dice San Juan capítulo 3, voy con este pasaje. Jesús y Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Cuando está diciendo sabemos, es porque Nicodemo pertenecía al Sanedrín, eran las autoridades más altas del pueblo de Israel. Para estar en el Sanedrín había que tener por lo menos 70 años, o sea, ya tenía que ser un sabio. Había niveles con respecto a la maestría y con respecto a lo que ellos eran. Y el nivel más alto era el nivel de sabio, de jajam, que se llegaba a los 70 años. Nicodemo ya era un sabio en ese tiempo. Pero Nicodemo, acá hay algo interesante que tenemos que saber, hay un punto que rescatar. Dice que vino de noche. De noche vino Nicodemo. ¿Por qué vino de noche? Usted habrá escuchado muchas veces que se dice o se decía que él tenía temor, que por eso venía de noche. Él era una alta autoridad en Israel, le conocían y le respetaban. Él no iba a tener temor, él era una alta autoridad. Las autoridades no van a tener temor de por sí. Él era una autoridad reconocida. Había algunos principios importantes con respecto a entender las escrituras entre los rabinos. Habían reglas. Y había una regla que decía que cuando uno era de una línea rabínica, en el caso de Nicodemo, iba a preguntar a otro rabino, que era Jesús, de otra línea rabínica, la pregunta tenía que hacerse de noche. O sea, entre sabios para aprender había que ir de noche. De noche era generalmente, ¿por qué? Porque tenían en cuenta el principio del Salmo 19:2, que una noche emite sabiduría a otra noche. O sea, ellos ya manejaban ese concepto. Ellos, para investigar y aprender, por más que eran sabios, para poder aprender, ellos necesitaban, un ratito acá, un ajuste. Ellos necesitaban, inclusive entre ellos, vieron que ellos no sabían todas las cosas. Ellos también tenían que aprender. En la vida vamos a aprender día a día, vamos a tener que aprender siempre. ¿Cuál era el punto de él? Él tenía una curiosidad, él quería saber algo. Él le dijo: nosotros sabemos que has venido de Dios, porque en ese Sanedrín donde estaba Gamaliel, estaba él, eran las personas más importantes. Acuérdese que es Saulo o Pablo, después dice más adelante que él fue instruido a los pies de Gamaliel, una persona muy sabia, aprendió mucho Pablo. Nicodemo y Gamaliel estaban en el Sanedrín. Dice: nosotros sabemos que has venido de Dios. Ellos manejaban unas reglas rabínicas que Jesús estaba cumpliendo, que no todo el pueblo manejaba. No todo el pueblo sabía todas las señales mesiánicas que tenía que Jesús cumplir. Ellos sabían, ellos estaban observando, estaban atendiendo y se dieron cuenta. Y si Jesús no era un rabino, no lo iban a tener en ese lugar.
porque la única forma que iban a ir a consultarle a alguien era si estaba en la misma posición que ellos. Entonces, ellos van y había preguntas, por ejemplo, si un rabino le iba a preguntar a otro, le iba a preguntar acerca de los salmos, referente a los salmos, iba de tarde. Si le iba a preguntar algo referente a la Torá, iba de mañana, por ejemplo, el horario. Y a la noche iba referente a los profetas, porque en ese tiempo ellos leían la Torá, los salmos, los escritos y los profetas. Eso es lo que manejaban. La Biblia era el Tanaj. Con Cristo luego nosotros tenemos el Nuevo Testamento, que se llama Brit Hadashah o Nuevo Testamento. ¿Qué pasó? Él quería aprender algo, él quería saber algo. Y le voy a decir por qué. Vamos en la lectura un poquito más adelante. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije que es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Porque ellos manejaban como 8 nuevos nacimientos. En el concepto del judío, ellos tenían como 8 u 9 nacimientos que ellos practicaban. Pero esos nacimientos ellos le llamaban, por ejemplo, cuando nacía ya era un nacimiento. Cuando llegaba a una etapa a los 12 años, eso era el segundo nacimiento. Eran actos en sí, vivencias, actos que ellos estaban realizando en su vida. Pero eran todas cuestiones externas. Ellos cuando llegaban a un momento de su vida se consideraban un nuevo nacimiento, inclusive cuando se casaba. Entonces, ellos iban sumando en su vida momentos y a eso ellos entendían por nuevo nacimiento, en el concepto de ellos. Pero cuando Jesús viene y le habla de algo interno. Por eso él queda sorprendido, porque nunca la preocupación de ellos estuvo por algo interno, un cambio interno, una transformación interna. Entonces Jesús le habla por eso. Y para él, por eso le dice que tú eres maestro de Israel y tú no sabes esto, porque ellos no consideraban, no veían. Y ahí es donde se cumple la palabra en el Antiguo Testamento cuando dice: les voy a dar un corazón de carne y un espíritu nuevo. A eso se estaba refiriendo Jesús. No es ese mi tema, pero a eso se estaba refiriendo con respecto a ellos, porque para ellos eso no era, ellos no manejaban eso. Lo que Jesús le estaba enseñando era algo nuevo para él. Entonces dice: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto, os digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibí nuestro testimonio. Versículo 12. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Y ahora en el versículo 13 póngale atención, porque yo le dije a usted que él vino para saber algo. Ese motivo por el cual se iba a Jesús era para saber algo. Quería saber algo de la palabra. Y había una costumbre, yo ya lo dije una vez en la escuela profética. El profeta del Antiguo Testamento era algo notable, algo sorprendente. Dios nos ayude a llegar a ese nivel de revelación. Antes que la persona venga y haga su pregunta al profeta verdadero del Antiguo Testamento o de ese tiempo, antes que la persona venga y haga su pregunta, ya Dios le revelaba al profeta. Y cuando venía la persona y preguntaba, antes de terminar su pregunta, el profeta ya le daba la respuesta. Así se movía. Era impresionante. ¿Y qué pasó con Jesús acá? Todavía no le hizo la pregunta a él y Jesús ya le da la respuesta. El versículo 13 dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Nadie subió al cielo. Le cuento cuál era la pregunta que quería hacer Nicodemo. Nicodemo quería saber si Elías y Enoc, ellos fueron al cielo. Esa era la pregunta de Nicodemo.
Porque son dos casos donde vio que Enoc dice que fue traspuesto y Elías subió con carros de fuego, o carroza de fuego como dice la canción. Ellos subieron y él quería saber, esa era su intención, saber si ellos estaban realmente en el cielo. Entonces Jesús, antes de que él diga, le dice: nadie subió al cielo, sino el que descendió, el Hijo del Hombre que está en el cielo. O sea, le está diciendo: mira, vos no te vayas a preocupar de eso, ellos todavía no están ahí. El único que maneja eso es el que descendió al cielo, ese soy yo. Y para que sepas, ya te doy esta respuesta para que vos también veas que no solamente soy un maestro, no soy solamente un rabino, sino que también soy un profeta. Eso le está diciendo Jesús. Además soy profeta. Es impresionante cómo Jesús se le reveló. Por eso Nicodemo quedó sorprendido, porque él estaba conociendo a Jesús en varias funciones. Era impresionante cuando eso le estaba hablando a él de que Jesús estaba en varios roles. Ahora, le digo cómo era, por ejemplo, el nivel de sabiduría que ellos manejaban. El primer nivel de sabiduría era el talmidín. Ese era el estudiante de Torah, el estudiante de las escrituras, el estudiante de Biblia. El talmidín era un estudiante. Había sido que él no podía enseñar. El talmidín, él no tenía todavía el derecho para poder enseñar. El segundo nivel era el moré, el maestro. Por eso usted a veces va a escuchar por ahí, él es un maestro, un moré. Pero el moré todavía no tenía un conocimiento muy elevado. Luego venía el rabá, luego venía el rab o el rabino que usted conoce, el rabino. Usted va a ver en YouTube, va a ver en cualquier parte esos nombres así, ¿verdad? Pero esto también seriamente, porque esa gente se estudiaba y preparaba. No cualquiera como hoy en día se pone una kipá, se pone un talí y ya se le dice rabino, ¿verdad? No es eso. Pero estas eran las personas encargadas de la espiritualidad en Israel. Ahora, había algo interesante. El rab era el rabino en general, el que tenía mucho conocimiento. Rab quiere decir mucho conocimiento. El rabino, ahí aparece el rab y el rabí. ¿Por qué aparece la palabra rabí? Porque el rabino, cuando usted apoyaba sus enseñanzas, consideraba, le daba su ok, su aval, usted compartía esa enseñanza y usted practicaba, obedecía esa enseñanza de la palabra de Dios, entonces usted decía: bueno, él no es solamente rab, él es mi rabino. Por eso, si usted dice muchas veces mi pastor, quiere decir que usted comparte su enseñanza, comparte lo que enseña, usted obedece, apoya la visión. Por eso usted puede decir: pues el pastor Javier Vera, la pastora Marta es mi pastor, mi pastora, porque usted está en la congregación de ellos, ¿verdad? Así, pero el pastor en general, que no es tu pastor o tu pastora, era denominado solamente rab, ¿verdad? O rabino. Entonces, estos eran los niveles, pero el nivel más alto es el de jajam, y ese es un nivel de sabiduría. Y atienda bien esto, porque le quiero llevar al tema de la sabiduría y que vea usted también que en Jesús es impresionante todo lo que nosotros hemos visto y recibido. El quinto es el jajam, y tenía que tener mínimo 70 años para ser un sabio. Cuando un sabio enseñaba, hasta abriendo la boca enseñaba. El sabio estaba así, los discípulos de los sabios estaban atentos así sus movimientos, porque los discípulos decían, cuando se movía un hombre sabio, decían: él no está impartiendo una enseñanza, está enseñando algo con su movimiento. Atiendan lo importante que es. La atención estaba más que en esos youtubers de hoy en día que están así atentos, ¿verdad?, en las redes por esas personas. Por el sabio, mira, su movimiento nos está enseñando algo, decían sus discípulos. El sabio enseñaba con la boca. Al abrir la boca, ya el sabio enseñaba. Era increíble, no tenía que hablar. Por eso, en Mateo 5:2, a mí me llama muchísimo la atención cómo Mateo se toma la delicadeza de hablar de Jesús y de enseñarnos que Jesús era un sabio. ¿Por qué? Dice Mateo 5:2: y Jesús, abriendo su boca,
les enseñaba. Parece una redundancia. Yo muchas veces leía y decía, a ver, claro, tiene que abrir su boca para enseñar. ¿Cómo no va a abrir su boca para enseñar? Pero abriendo su boca se detiene Mateo y dice, porque él era un sabio. Porque al abrir su boca sin que tenga que hablar, Jesús ya estaba enseñando. Y lo más increíble de esto, hermanos, es que 70 años tenían que tener los sabios. Y Jesús con sus 33 años, lo que se calcula, en esa edad él ya rompía los límites, los requerimientos establecidos. Era Jesús el Rey de Reyes. A sus 33 años él estaba impartiendo sabiduría sin hablar, abriendo su boca. Lo que ellos tenían que esperar en 70 años en otros, Jesús a sus 33 años ya le estaba enseñando a la gente. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Él era un moré, él era un rabino, él era maestro, él era profeta, él era un sabio. Jesús viene a completar. Jesús es maravilloso. Por eso Mateo se detiene ahí a hablar de esos. Y le voy a contar con la Biblia, no solamente eso. Jesús abría su boca, pero había otras cosas más. Los discípulos un día le tomaron aparte a Jesús, sus discípulos, atienda bien esto. Sus discípulos le toman y le dicen, Maestro, enséñanos a orar como Juan enseña a sus discípulos. Le reclamaron a Jesús, enséñanos a orar. Ellos no entendían esto. Sus discípulos no entendían. Un moré, un maestro, un rabino, enseñaba con sus palabras. Y lo lindo de todo es que cuando nosotros leemos la Biblia, el contexto, uno ve ahí que cuando ellos le reclaman, Jesús viene de estar apartado, viene del monte, viene de su tiempo de oración, justamente viene. Él aparece, él está ahí, él aparece y le dice, Jesús, enséñanos a orar. O sea, ellos lo que le estaban queriendo decir, Jesús, vos te fuiste a orar solo y nosotros todavía no sabemos orar. Eso es lo que le estaban diciendo. Pero ellos no entendían que los maestros, los rabinos enseñaban con la boca y que los sabios enseñan con sus actos. Jesús le estaba enseñando y ellos no se dieron cuenta. Jesús estaba viniendo en la oración. Entonces lo que Jesús le dijo es, mira, yo con mi acto, con estar ahí de rodillas, vos tenías que haber aprendido que vos tenías que estar de rodillas ahí. Eso tenías que haber aprendido. Con lo que yo hacía, vos tenías que haber aprendido, porque Jesús ya era sabio. Ellos no lograron interpretar eso, pero eso es lo que tenían que haber interpretado, porque Jesús ya le estaba enseñando. ¿Qué nos enseña esto? Que lo más importante, enseñanza personal para cada uno de nosotros, no es lo que hablamos, no es tanto lo que hablamos, son nuestros actos, es lo que demostramos, es lo que hacemos con nuestra boca, es lo que hacemos con nuestras manos, es lo que hacemos con nuestros pies. Es donde nuestros pies están ubicados. ¿Dónde están tus pies en ciertas horas del día? ¿Dónde están tus manos? ¿Dónde está tu cuerpo? Esa es la verdadera vida de sabiduría. El sabio predicaba con sus actos. Por eso Jesús nunca le enseñó a orar. Después sí le enseñó el Padre Nuestro, después de ese reclamo. Pero él le enseñaba con sus actos, porque el sabio enseña con los actos. Entonces, ¿cuál es el desafío para nosotros que estamos entrando en niveles de sabiduría? Para que este 2025 vivamos en sabiduría. Que enseñemos con nuestros actos. Que consideremos que más que nuestras palabras es lo que hagamos con nuestra boca, es lo que hagamos con nuestras manos, es lo que hagamos con nuestros pies, es lo que hagamos con nuestro cuerpo en el día, en la semana. Eso es una vida de sabiduría. Realmente eso es lo que importa. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Realmente Jesús nos asombra, porque Jesús viene a ser un sabio que enseña abriendo la boca y con sus actos. Si nosotros le prestáramos atención, nosotros aprenderíamos mucho hasta el día de hoy de todo lo que son sus enseñanzas. Quiero que vaya conmigo a Mateo capítulo 8, versículo 20. Y vea conmigo algo interesantísimo. Hoy usted quizás por primera vez va a considerar esta interpretación. Pero quiero decirle algo. Este versículo
Este versículo, Mateo 8:20, a menudo se ha malinterpretado porque se le ha dado un enfoque diferente. Este versículo tiene un hebraísmo. El hebraísmo es una palabra moderna, modismos que se usan. Por ejemplo, vas a hacer la cola en vez de esperar tu turno, se suele decir, ¿verdad? Hay palabras que de repente se usan, los modismos, los hebraísmos, pero en nuestro lenguaje castellanizado, por ejemplo, hay modismos que dicen ciertas cosas, pero quieren decir, tienen otro sentido. Se me escapa, no me viene ahora, pero con respecto al hebraísmo, hay palabras que se usaban en Israel en ese tiempo y esa palabra significaba algo. Esta palabra dice, atienda bien, Mateo 8:20, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Se le ha dado un enfoque, esta palabra es un hebraísmo, no tiene donde depositar su cabeza. Se le ha dado un enfoque, una interpretación donde Jesús no tiene casa. La Biblia en el Evangelio cuenta que Jesús tenía su casa frente al mar. La Biblia, y dice, no tiene donde recostar su cabeza. Cualquiera de los discípulos o cualquiera que le amaba a Jesús le iba a dar su casa a Jesús, porque Jesús era el maestro, el sabio, el rabino, el profeta, todos le querían. O sea, ese no era el problema. Por eso le digo, partiendo del punto que esta palabra es un hebraísmo, dice, el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza, se está refiriendo, yendo a lo que significaba en ese tiempo, que el Hijo del Hombre con tanta sabiduría, con tanto conocimiento, y justo aparece la palabra cabeza, porque eso también está relacionado a eso, que tiene tanto cúmulo de sabiduría, de entendimiento, de plenitud, no tiene un lugar donde depositar, donde reposar, donde poner tanta sabiduría, tanto conocimiento divino, eterno del Padre que le dio. Todo, no tiene dónde poner, dónde recostar, dónde apoyar, dónde depositar, en términos hoy de informática, dónde descargar. No tiene un lugar el Hijo del Hombre, porque no hay predisposición, no hay un corazón, no hay un hombre que sea capaz de entender que toda esa sabiduría que Él tiene, Él quiere descargar, Él quiere depositar, Él quiere implantar. Y la Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, tenemos la mente en Cristo. Entonces hay un acceso y hay una posibilidad de que Cristo Jesús venga a depositar en nosotros toda su sabiduría, todo su cúmulo de conocimiento, todo lo que Él tiene. Todo es posible que Él venga a nosotros, entregarnos, darnos, hacer una nueva criatura, nuevo pensamiento, nuevas ideas, una forma distinta de ver la vida, que la vida es eterna y puede ser linda y puede ser una vida victoriosa con Cristo Jesús. Todo eso Él vino, pero no supo dónde depositar, dónde entrar. No hubo un corazón, una mente abierta, un entendimiento que pueda recibir eso. Y Colosenses 2:3 dice, en Él están escondidas todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y si Él tiene todos los tesoros, la sabiduría y el conocimiento, yo en esta mañana soy capaz y le digo, Señor Jesús, yo quiero que tú puedas recostar, depositar, descargar en mi vida, en mi mente, en lo que yo soy, un recipiente, así como dice la Biblia, un vaso
frágil quizás, pero quiero ser un vaso de honra. Quiero que deposites, así como el aceite llena nuestra copa y rebosa. Yo quiero en esta mañana que tu sabiduría venga y repose en mi vida, que se desborde si es posible, para que yo pueda con mi boca abriendo como Jesús, o con mis actos, yo pueda impartir sabiduría a mis hijos, a mis amigos, a todos los demás, porque necesito tu sabiduría, Señor. Señor Jesús, en esta mañana yo me doy cuenta que necesito tu sabiduría para vivir en esta vida. Esta vida no es fácil, pero con la sabiduría que tú puedes descargar en mí, que tú puedes darme, que tú puedes proporcionarme, que tú puedes impartirme, esa sabiduría divina, yo, Señor, puedo vivir el cielo en la tierra. Será tu forma de pensar, tus pensamientos, donde todo es posible, donde todo lo puedo en Cristo que me fortalece, donde en medio de una tragedia yo veo soluciones, donde en medio de ese mar que aparentemente quiere trabar mi camino, el mar se abre como el mar rojo, se abre el río Jordán para mi vida. Esa es tu sabiduría, ese es tu conocimiento, eso es lo que tú quieres impartirme, Padre. Eso yo en esta mañana me animo a tomar, me animo a agarrar. Padre, yo quiero eso, que Jesús deposite en mí. Pero antes de que Jesús deposite eso en tu vida, tú tienes que recibir a Cristo en tu corazón si nunca lo hiciste. Por eso en esta mañana, ahí donde estás, quiero que hagas esta oración conmigo. Y antes de que Jesús te imparta sabiduría de lo alto, Jesús pueda entrar en tu corazón y sea tu Señor y Salvador. Haz conmigo esta oración en esta mañana. Señor Jesús, te necesito de tu vida. Sálvame, perdóname todos los pecados. Creo en ti, Jesús. Te acepto como mi Señor y Salvador y te pido que vengas a mi vida. Te recibo como Salvador de mi vida. Gracias, Jesús. Soy hijo de Dios por creer en ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén.